Hola, buen día a todos y a todas, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien, que estén en sus casas, que se estén cuidando, que estén cumpliendo con todas las recomendaciones, ¿sí? Para cuidar la salud. Esto parece que va a durar un poco más de lo pensado, así que a partir de la propuesta de algunos compañeros y compañeras y también de mis ganas de empezar a tener un vínculo un poco más presencial, surgió la idea de tener, en los casos en los que sea posible, clase a partir de videos. Bueno, ¿sobre qué vamos a trabajar hoy? Vamos a trabajar sobre el concepto de reseña, que es un concepto que ustedes ya conocen porque han trabajado en años anteriores, ¿sí? Porque en el caso puede ser que las hayan escrito, pueden ser que las hayan leído. ¿Qué es una reseña? Bueno, una reseña es la presentación escrita u oral sobre la opinión que tiene un crítico o una crítica, pueden ser ustedes, puedo ser yo, sobre una obra en cuestión. ¿De qué hablamos cuando hablamos de obra? Esto lo vamos a aclarar en relación a la actividad que vamos a hacer. No solo estamos hablando de obras literarias, ¿sí? De novelas, de cuentos. También cuando hablamos de obra podemos estar hablando de una película, podemos estar hablando de una serie, podemos estar hablando de una pintura, podemos estar hablando de un concierto, ¿sí? En el concepto de obra vamos a incluir las manifestaciones artísticas, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo de una reseña? ¿Para qué se hace una reseña? Bueno, fundamentalmente para dar a conocer la opinión que ese crítico o crítica, dijimos que los críticos y las críticas, pueden ser ustedes, puedo ser yo también, tiene sobre esa obra y para que quienes leen la reseña o quienes la miran puedan hacerse una idea de la obra y decidir si les interesa leerla o no leerla, mirar la película o no mirarla. En este sentido, vamos a pensar algunos elementos fundamentales, ¿sí? Constituyentes de la reseña. En primera instancia, en la reseña tiene que haber opinión, ¿sí? No puede haber solamente descripción del cuento o descripción de la novela o descripción de la serie. Tengo que opinar, qué me pasó a mí, qué siento yo, qué pienso yo sobre eso que vi o leí, ¿sí? Y esa opinión vamos a intentar sostenerla, ¿sí? Fundamentarla a partir de fragmentos de la obra. ¿A qué me refiero con esto? Si yo, por ejemplo, tomando el texto que hemos trabajado de El verano del cohete, de Ray Bradbury, digo, solo por poner un ejemplo, y hasta pueden pensar distinto de lo que estoy diciendo, que el eje central del argumento es los cambios climáticos producidos por la ola de calor a partir del despegue del cohete, voy a buscar citas de ese texto, o sea, fragmentos de ese texto que acompañen lo que yo estoy diciendo. Si yo esto lo hiciera por escrito, esas citas, esos fragmentos, las pondría entre comillas, ¿sí? Como lo estoy haciendo oralmente, quizás podría leer, ¿no? Digo mi argumento y podría leer ese fragmento que sostiene lo que yo estoy diciendo. En el caso de una serie o de una película, si yo soy una genia de la tecnología o un genio de la tecnología, a lo mejor lo que puedo hacer es, por ejemplo, digo, en determinada película la característica central de este personaje es la audacia, ¿no? Bueno, puedo buscar un fragmento de la película en donde aparezca la audacia del personaje y mostrarlo. Si yo no sé cómo poner una parte del fragmento en el video, puedo relatar una escena en donde ese personaje esté siendo audaz, ¿sí? Y sostener lo que digo. En tal parte en donde el personaje entra a la casa de su madre y cuento, ¿sí? Ese ejemplo de audacia. Entonces, en la reseña tiene que haber opinión, tiene que haber fragmentos del texto de la película, de la serie, que sostengan esa opinión que yo tengo, y después tiene que haber datos sobre la obra, ¿sí? Para que el lector, la lectora, el espectador, la espectadora de esa reseña pueda ir construyendo en su mente cierto recorrido. ¿A qué me refiero con datos? ¿Sí? Me refiero con esa información necesaria, no solo para buscar la obra, sino también para que quien no leyó o no vio eso de lo que yo estoy hablando, bueno, pueda estar en el tema. ¿Qué datos tienen que aparecer en una reseña? ¿Qué datos construyen, constituyen, estructuran mi reseña? Los siguientes, que no son los únicos, pero son los que yo les voy a dar a ustedes para que tengan con qué manejarse. Por un lado, los datos concretos de la obra. Por ejemplo, si yo estoy hablando de un libro, bueno, tengo que decir cuál es el título, quién es el autor o la autora, cuándo se publicó,
qué editorial lo publicó, ¿sí? Todos datos que aparecen en el libro. Por ejemplo, yo acá tengo Crónicas Marcianas. Este libro es de la escuela, me lo llevé justo antes de la pandemia. Título, Crónicas Marcianas. Autor, Ray Bradbury. ¿Quién edita? Ministerio de Educación de la Nación, ¿sí? Puedo ir a la contratapa, voy a encontrar biografía de Ray Bradbury, voy a encontrar la reseña que alguien hizo, o sea, la crítica del libro que alguien hizo. A veces los libros tienen solapas, ¿no? Que yo encuentro acá en este caso no, pero son los cartoncitos. En los cartoncitos a veces también hay información que a mí me puede servir, ¿sí? Si hablo de una serie o de una película, bueno, ¿cuál es el título de la película o de la serie? ¿Quién es el director o la directora? ¿Cuáles son los actores o las actrices principales? ¿Quién la produce esa película? ¿En qué año se publicó? ¿Sí? Son datos que suelen aparecer y que yo puedo encontrar. ¿Qué más tiene que haber en la reseña que a mí me sirve para opinar? ¿Sí? Bueno, por ejemplo, ¿cómo está organizado? En el caso de un libro, ¿sí? Una novela, está dividida en capítulos, ¿cuántos capítulos hay? Es de lectura ligera, yo puedo pasar los capítulos con facilidad, hay capítulos que requieren más atención que otros. En el caso de una serie, ¿cuántas temporadas tiene? ¿Cuántos capítulos tiene cada serie? ¿Qué duración tiene? En el caso de una película, lo mismo, ¿sí? Si la duración de una película me parece coherente o no. Hay directores, por ejemplo, como Tarantino, que en la película arman como especies, como unos capítulos, ¿sí? Van poniendo unos subtítulos. O sea, atiendo la organización. Esto no quiere decir que yo estoy obligado o obligada a comentar sobre esto, pero es un elemento sobre el que puedo trabajar. Otro elemento sobre el que puedo trabajar en la reseña, el tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo en la obra? En el libro, en la película, en la serie, hay un orden cronológico, ¿sí? Está ordenado según el tiempo ordinario que conocemos, o hay saltos en el tiempo, hacia el futuro o hacia el pasado. El tiempo está alterado y a mí como espectador o como lectora me produce confusión. Eso también lo puedo contar, ¿sí? ¿Cuál es el tema de la obra? ¿De qué se trata? ¿De qué se trata Crónicas Marcianas? ¿Cómo hago luego de que yo leí, ¿sí? Para decir de qué se trata? Ahí no puedo leerle al otro o a la otra todo el libro. Bueno, entonces, ¿cómo en 3 o 4 oraciones yo resumo el tema del libro? ¿Cómo en 3 o 4 oraciones yo resumo el tema de la serie o de la película? ¿Sí? ¿Cuál es ese tema central? ¿Es una película que como centralidad tiene los vínculos amorosos? Bueno, sostengo obviamente, ¿no? Si yo digo que la película como centralidad tiene los vínculos amorosos, voy a explicar, voy a buscar 3 o 4 ejemplos que sostengan eso que yo digo, ¿sí? Con una serie, con un libro, lo mismo. ¿Qué pasa con las descripciones? Por ejemplo, en Crónicas Marcianas hay un trabajo sobre la descripción. De hecho, ustedes lo vieron en el trabajo práctico que hicimos. Hay una descripción muy minuciosa de cómo es la ciudad en el invierno y de cómo es la ciudad con el calor. En el invierno podemos sentir la presencia de la nieve, del frío. Habla de las mujeres, otra época, ¿no? Otra cultura donde todavía usaban esos abrigos de piel, hoy muy cuestionable, y que parecían osos, ¿no? Hay toda una descripción de los personajes y del lugar, ¿sí? Muy interesante. En las series y en las películas también pasa lo mismo. Quizás al no estar escrito, digamos, con palabras, las descripciones tienen que ver con los planos, con la fotografía, ¿sí? Con eso que nosotros podemos observar y podemos ver en la serie o en la película. Y no solo con los espacios físicos, sino también con los personajes. ¿Cómo son los personajes de ese libro que yo elegí, de ese cuento sobre el que voy a trabajar, de esa serie que a mí me interesó? ¿Son personajes oscuros, complejos? ¿Son personajes más sencillos? Los puedo describir desde lo emocional, desde lo físico. Puedo elegir un lugar desde donde describir, ¿sí? Otro elemento sobre el que puedo trabajar para hacer mi reseña es el final. Ojo, al piojo acá, no lo vamos a contar al final, porque puede ser que quien esté viendo este video, ¿sí?, no lo haya visto o no haya leído esa obra. Pero sí puedo decir qué sensación tuve yo sobre el final. Puedo decir que el final de esa novela está a la altura de todo lo que se cuenta, que es un final que sobrepasa mi expectativa. O puedo decir que el final de la película, la verdad que
no tiene nada que ver con todo lo que se desarrolló durante la hora y media de la proyección, que es un final pobre, que es un final que no le hace justicia a lo que se relató. O sea, yo voy a buscar, ¿sí?, mi opinión sobre el cierre de ese texto, de esa película o de esa serie, ¿sí? Bien, dicho todo esto, les cuento de qué se trata la actividad. Ustedes van a tener que elegir un libro, puede ser una novela, una biografía, una historieta, un cómic, un cuento, puedo elegir un solo cuento o un libro, puedo elegir una serie, puedo elegir una película, ¿sí? Miren todas las opciones que les estoy dando y van a tener que hacer un video en el que hagan una reseña, ¿sí?, de esa obra que eligieron. Cosas a tener en cuenta. ¿Qué es esto que vamos a hacer? Bueno, tiene un nombre. Vamos a jugar a ser booktubers. Quizás ustedes esto ya lo conocen. ¿Qué son los booktubers? ¿De dónde viene la palabra booktubers? Bueno, de book, que es libro en inglés, y tube, que viene de la plataforma YouTube, ¿sí? Los booktubers son